Las palabras son estas partículas iniciales, primordiales. Los gestos son componentes claves del lenguaje. Uno que además construye realidades. Una frase que escuchamos mucho: el lenguaje construye realidades. Pero tiene un impacto muy concreto, no solo en el mundo exterior, sino en el mundo interior. La estabilidad y la riqueza de ese espacio enorme, abstracto, que es el lenguaje, va a ayudar o va a perjudicar nuestras relaciones con otros, y son pequeñas piezas que permiten componer o desintegrar el bienestar de las personas. Es por eso que hoy día queremos hablar sobre este tema más en profundidad con Verónica Troches, médica, terapeuta psicocorporal y facilitadora del máster del proyecto de Virtudes Internacional. Verónica, muchas gracias por estar con nosotros en Sanamente. Mucho gusto, gracias por invitarme. Para mí es una alegría poder compartir con ustedes. Para nosotros también, porque es muy inspirador el trabajo que tú haces. Y quisiera partir porque antes de empezar esta entrevista estaba revisando un poco la información sobre ti, y uno de tus propósitos era, a través de este lenguaje de las virtudes, este proyecto de las virtudes, contribuir a la paz de tu país, que es Honduras. Imagino que, como en Chile, en Honduras se vive una situación como social difícil, ¿no? Estamos expuestos a muchos niveles de violencia, de distintas maneras, cotidianas, a veces sutiles, a veces muy explícitos, y eso nos hace a todos vivir en una sensación de mucha angustia. Entonces quisiera partir por ahí, como ¿por qué quisiste trabajar en Honduras? ¿Qué necesidad ves? ¿Y por qué crees que las palabras pueden ayudar a vivir en un mejor lugar? Bueno, Honduras es mi país natal, es el lugar donde resido actualmente y pues es la cultura que mejor conozco. Y en Honduras, como en cualquier otro país, las palabras sí tienen un impacto porque somos seres que nos relacionamos, y una de las maneras de relacionarnos es a través del lenguaje. Y el lenguaje verbal es el lenguaje que utilizamos todos los días. Hay un lenguaje no verbal que también lo utilizamos, pero el lenguaje verbal es el que más podemos trabajar conscientemente. Y la manera en que usamos nuestras palabras sí tiene un impacto, ya sea positivo o negativo. Bueno, no le pongamos nombre ni positivo ni negativo, sino que el lenguaje, las palabras que utilizamos tienen un impacto en los demás, en nosotros mismos, para inspirarnos o para desanimarnos. Entonces, Ahora, las palabras que usemos, si son pacíficas, van a propiciar un ambiente pacífico. desde ese punto de vista, no hemos sido necesariamente criados en un lenguaje de la paz. ¿Cómo desaprendemos el lenguaje más violento o más agresivo, y cómo podemos entrar a conocer este universo del lenguaje de la paz? Ujú. Y bueno, mira, este lenguaje que yo trabajo, que es parte de una de las estrategias del proyecto de virtudes, es conocido como lenguaje de las virtudes. Y sí podríamos decir que es un lenguaje de la paz, porque promueve la armonía en las relaciones interpersonales. ¿Cómo le hacemos? Hiciste una pregunta muy interesante. Es hacerlo consciente. Yo tengo la idea, y es en mi experiencia profesional que lo he aprendido, que lo que no hacemos consciente no lo podemos cambiar. Entonces, el primer paso es tener conciencia de cómo impactan las palabras que yo digo en los demás. Pero a veces tal vez no soy tan empática o tan consciente de cómo impactan en los demás, pero cómo impactan a mí, cómo me siento yo. Entonces, muy probablemente puedo entender, bueno, o a partir de eso yo puedo entender que las demás personas también tienen un impacto con las palabras que reciben. Ahora, ¿qué palabras son habilitadoras de este lenguaje de las virtudes? O sea, ¿hay algunas como palabras madre que nos ayudan a abrir ese espacio, y por el contrario, hay palabras que bloquean esos espacios de aprendizaje? Ujú, muy interesante la pregunta. Sí, mira, cuando hablamos del lenguaje de las virtudes, nos enfocamos en lo positivo, en las virtudes. Decimos que las virtudes son palabras de acción. ¿Por qué son palabras de acción? Porque las vemos en las conductas. Por ejemplo, si yo te digo, yo veo tu alegría cuando sonríes.
Entonces, ¿qué acción estoy viendo en ti que estás sonriendo? ¿Qué virtud te estoy reconociendo? La alegría. Entonces, todas las virtudes son palabras de acción. O si tú me ayudas, si ves que yo voy con mis manos llenas con bolsas y vengo bajando del automóvil, del supermercado, con mis bolsas, y ves que necesito abrir mi puerta y se me va a hacer difícil y tú te apresuras a abrirme la puerta. Entonces, yo te digo, gracias por tu consideración al abrirme la puerta. La acción es que me abriste la puerta y la virtud que yo vi en ti y por lo cual te agradecí es la consideración que tuviste, porque la consideración es la virtud que ve las necesidades en los demás y actúa para favorecer alguna situación de la persona que tiene la necesidad. Entonces, allí yo estoy hablando el lenguaje de las virtudes. Realmente es una estrategia que tiene una estructura que se aprende en los talleres que facilito y esta estructura es muy fácil de aprender. Las palabras madre, como decías tú, o las palabras clave, son todas las virtudes, que son más de 300 virtudes que se han descrito. Y lo demás es la estrategia del lenguaje, que sea positivo, observar la conducta, llamar a una virtud que me va a hacer hincapié o me va a ayudar a hacer conciencia de la virtud que está siendo utilizada en ese momento. Por lo tanto, si uno pudiera simplificarlo, es tratar de identificar las virtudes que nos rodean en otros y nombrarlas, ¿no? Como hacerlas carne en el momento en que las reconocemos, no dejarlas pasar. Es correcto. Y yo digo a mis pacientes y en los talleres que yo facilito, reconozco una virtud y se la reconozco, no la dejo pasar. Entre más pronto lo haga mejor. Sin embargo, no tienen fecha de caducidad. Pueden pasar 10 años y yo acordarme que hace 10 años alguien tuvo un acto amable conmigo y en ese momento yo no estuve consciente y no se lo dije. Y entonces ahora que yo tengo este conocimiento, regreso con la persona y le digo, quiero agradecerte por la amabilidad o la consideración o la ayuda que me prestaste en aquel momento tal. Y le reconozco la virtud, las virtudes que tuvo conmigo. Entonces no tienen fecha de caducidad. Entre más pronto, mejor, pero no importa, puede ser en cualquier momento. Me encanta lo que planteas porque inevitablemente nos conecta con otra gran virtud que cultivamos poco, que es la gratitud. Nos cuesta mucho Mm. agradecer y al contrario, nos cuesta poco criticar, exigir, etcétera, ¿no? Como pareciera que las cosas que no son difíciles fueran más fáciles de sacar que las cosas que no son fáciles o no son gratas a veces. ¿Coincides tú con ese diagnóstico? Somos una cultura que se conecta poco con lo bueno de lo bueno que tiene y en ese sentido, cómo esto se relaciona con tu propia terapia, ¿no? Sí, porque somos personas que aprendemos a través de la imitación, a través de la cultura. En el núcleo donde yo me desarrollo, mi núcleo familiar, mi núcleo escolar, de trabajo, yo asimilo el lenguaje. Entonces, tiendo a repetir lo que escucho. Lo sabrás cuando viajas a otro país, aunque hablemos el mismo idioma español, adoptamos nuevas palabras que no uso en mi país, las adopto en el nuevo país donde voy a radicar, porque así somos, adoptamos el lenguaje. Entonces, ¿por qué nos enfocamos en lo que no es tan grato, en el defecto, en el error, en la equivocación y no en lo positivo, no en el acierto? Porque es algo aprendido. Tenemos bastante tendencia a criticar la falla, el error, lo que se olvidó. Entonces, se trata de simplemente hacer conciencia de que podemos hacer este cambio y cuando lo hacemos, realmente tiene un impacto muy positivo en las relaciones con las demás personas, niños Verónica, y adultos.
Me encantaría entrar como eso, hacer una distinción entre la esfera privada, cuál es el impacto que tiene esto, por ejemplo, en nuestra relación con nuestros hijos, pero también en una esfera más pública que podría ser el trabajo. Y no sé si existe, si a ti te consultan, si a ti te piden este taller, esta consultoría para ambientes laborales, donde estas prácticas son aún más escasas que tal vez en la familia, ¿no? Sí, bueno, mira, depende de la familia y depende del trabajo, claro, del área laboral. En los trabajos, cuando he dado entrenamientos en las empresas, es muy curioso que dicen, es que esto no solo me sirve para el trabajo, me sirve también para mi relación con mi familia, con mis hijos. Y resulta interesante que empiezan a hacer comentarios y a hacer preguntas en torno a cómo puedo aplicar esto con mi hijo y estamos en el trabajo. ¿Y qué nos dice esto? Que es bien difícil separar mi identidad con el hogar y mi identidad con el trabajo, porque no soy una persona que se divide, dicen, bueno, deja en casa los problemas de casa y en el trabajo los problemas del trabajo. Sin embargo, soy una persona que siente y a todos lados llevo lo que estoy sintiendo. Entonces, estoy en el trabajo y aunque no quiera, de repente me acuerdo y siento lo que está pasando en mi casa. Entonces, cuando doy estos entrenamientos en las empresas, a las personas les sirve mucho para su relación con su familia también. Y el trabajo, por supuesto, que es muy importante. A veces he escuchado y es muy grato ver la transformación de las personas a lo largo de los talleres cuando me dicen, bueno, es que yo no entiendo por qué tengo que pedir diciendo las gracias, las cosas, si es obligación hacerlo porque está trabajando. Sin embargo, cuando empezamos a usar la cortesía de decir gracias, por favor, con permiso, las personas tienen una actitud más amable. Todos somos exquisitamente sensibles al respeto. Entonces, cuando somos tratados con respeto, los resultados cambian, son de respeto, son de amabilidad, son de un trato digno entre todos. Verónica, te quiero agradecer por este contacto con Sanamente, por tu claridad y amabilidad para explicarnos esto y Mm, trataremos de ensayar esta forma del lenguaje de las virtudes también entre nosotros. Muchas gracias. Claro, con mucho gusto. Y cuando gusten, hacemos un entrenamiento con ustedes para que aprendan a aplicarlo tal como es. O sea, pero por supuesto que sí. Muchas gracias, Verónica. Con mucho gusto para servirles.